Hola, buenas, ¿cómo están? Preparamos este video, que es una introducción a la geografía del cercano Oriente Antiguo. Vamos también aquí a manejarnos con un nivel muy superficial, muy general, y también es un primer paso para después ir profundizando a medida que, bueno, estudiemos cada periodo, cada región de forma más pormenorizada. Recuerden también que no vamos a ver todo el cercano oriente, sino aquellas regiones más significativas y más importantes para un curso de introducción como al fin y al cabo es este. Les comienzo pidiendo disculpas por adelantado, tengo la nariz un poco tapada, así que eso puede cambiar rotundamente la voz de un momento a otro y después los pajaritos aquí en el patio que si están cantando es porque son felices, porque algo quieren y bueno, que sean felices, de paso musicalizan este video. A ver, comencemos por los aspectos generales. Primero, cuando hablamos de topografía hay una continuidad clara. A ver, lo que hace 5.000, 6.000 años eran llanuras, ríos, montañas, la costa del mar sigue siendo obviamente la misma. Quizás con algunas importantes variaciones en lo que es en la costa del Golfo Pérsico, que hoy parece estar mucho más retraída de la época del cercano Oriente Antiguo. Bueno, a continuación lo veremos mucho mejor. El tema del clima, ha habido oscilaciones, ha habido algunas oscilaciones importantes con periodos de mayor o menor aridización, humidización, pero bueno, estas oscilaciones parecen no haber sido tan dramáticas y los cambios que obligaron a veces a estas poblaciones a tener que cambiar su modo de vida fueron cambios graduales y adaptaciones que se dieron poco a poco. Con respecto al tema de la vegetación, tenemos que tener presente que ya desde la época de la antigüedad hay una deforestación que avanza y hay algunas regiones que parecen yermas, sobre todo el piedemonte en algunas montañas, en su momento eran bosques frondosos, aunque no es así en todas las regiones. La población estuvo repartida de manera desigual en todo este territorio, concentrándose en los grandes cursos de agua, sobre todo al sur de la Mesopotamia, en los valles fértiles, intramontanos, en algunas regiones, como ustedes se darán cuenta en las próximas diapositivas. Y obviamente un factor muy importante que tiene que ver con el tema de la población son las obras hidráulicas. Ya desde la prehistoria había obras hidráulicas, canales, diques construidos de forma adrede artificial por parte de los grupos humanos, aunque claro, al comienzo con una escala muy pequeña y después con una escala muy grande. Y los últimos años, las últimas décadas del siglo XX, también hubo grandes construcciones que de una u otra manera alteraron el medio ambiente y si uno lo ve hoy no tiene exactamente la misma apariencia que pudo haber tenido hace 5.000, 4.000 o 3.000 años en la antigüedad. No es nuestro objetivo dedicarnos a estudiar el paleoambiente de toda esta región, simplemente conocer las distintas partes, sus características principales, para después, cuando nos metamos en la historia, no arrancar en blanco, no arrancar de cero y ya tener algunos contenidos mínimos para comenzar a entender mejor qué fue lo que pasó y por qué pasó de esa manera. A ver, siempre me gusta comenzar con un mapa político actual de lo que llamamos Cercano Oriente. Hoy en día a esta región se le llama más bien Medio Oriente. Son fronteras importantes porque también delimitan a veces las áreas de estudio, ¿no? Las excavaciones que se realizan en Turquía, de las que se excavan en Irak o en Irán, de la historia contemporánea, que es cuando se desarrolla la arqueología y la historia, obviamente incide en la forma en cómo se reconstruye la historia antigua con algo, digamos, tan mínimo como, por ejemplo, dónde, cuándo y quién encontró tal fuente, tal sitio arqueológico o lo que sea. Aquí podemos comenzar a distinguir algunas regiones. Por ejemplo, tenemos Turquía, en lo que en la antigüedad se conocía como Anatolia o Asia Menor. Eh, tenemos
después la República Islámica de Irán, al este. Tenemos al sur de Turquía y al oeste de Irán distintas repúblicas y monarquías árabes. Está el caso de Irak, está el caso de Siria, de Líbano, Jordania, el norte de Arabia Saudita, el Estado de Israel, obviamente no es árabe, aunque hay importante población árabe dentro de este estado, y los territorios bajo autoridad palestina, hoy reconocido como Estado de Palestina en la Franja de Gaza, en Cisjordania y parte de Egipto, en lo que es la península de Sinaí. Otra región a la que casi no haremos referencia, pero formaba parte también del cercano oriente, es la región del Cáucaso o del Transcáucaso, ¿no? Al sur de los montes Cáucasos, que hoy están estas tres repúblicas, ex repúblicas soviéticas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero bueno, para comenzar nuestra materia, que es la historia antigua del cercano oriente, conviene arrancar con un mapa físico, sin fronteras políticas, para ver bien allí el tema, bueno, de los territorios montañosos, de los territorios de llanura, la distinta cobertura vegetal de esas regiones y siempre uno comienza por una de las regiones más famosas del cercano oriente, que no es la única, hay otras regiones, pero la más importante es la Mesopotamia, que está delimitada al este por el río Tigris, al oeste por el río Éufrates, y tenemos toda la parte norte, que es la Alta Mesopotamia, y la parte sur, que desemboca en el Golfo Pérsico, que es la Baja Mesopotamia. Agreguemos otros accidentes geográficos. Bueno, como decía con anterioridad, aquí tenemos la Mesopotamia, el territorio entre ríos, este es el nombre griego para esta región, que los árabes después llamaron Al-Irak, de donde viene el nombre de la República moderna, ¿no? De Irak. Bueno, eh, al este de la Mesopotamia tenemos una cadena montañosa, los montes Agros, que separan la Mesopotamia de lo que es la meseta irania. Al norte tenemos la cadena de los montes Tauros, que separa lo que es la Alta Mesopotamia de la meseta anatólica. Al este de la Mesopotamia tenemos un desierto, al norte el desierto sirio, más al sur el desierto arábigo, que separa lo que es entonces la Mesopotamia de la costa del mar Mediterráneo, que recibe el nombre del Levante, a veces también el nombre de Siria-Palestina, porque al norte está Siria y al sur está Palestina. Y para completar esta aproximación tenemos otros mares, el Mar Rojo, al sur de la península del Sinaí, de la península del Sinaí. Tenemos el Golfo Pérsico, que lo tapo yo aquí con mi imagen, les pido perdón, al sur de la Mesopotamia, donde desembocaban el río Tigris y el río Éufrates. Hoy ambos desembocan juntos en un pequeño río que es Shatt al-Arab, y al norte de la meseta irania el mar Caspio, y al norte de la meseta anatólica el mar Negro, regiones que quizás al quedar un poco alejadas, ¿no?, de los grandes centros de población de la Mesopotamia, del Levante y asimismo de la meseta anatólica o irania, en nuestra materia posiblemente quizás ni los mencionemos, pero es importante tenerlos presentes porque sirven naturalmente de frontera. Y como decíamos antes, tenemos aquí la región de los Montes Cáucasos, que separa entonces lo que sería tradicionalmente el continente asiático del continente europeo. Al norte tenemos la Federación Rusa, como ustedes bien saben. Muy bien, lo que vamos a empezar a hacer ahora es una focalización en alguna de las regiones con fotos contemporáneas, modernas. Esto obviamente no es de la antigua Sumeria, de la antigua Mesopotamia, pero nos da la idea de cómo es el medio ambiente y, bueno, cómo pudo haber sido el medio ambiente hace 4.000, 5.000 años en la antigüedad. Y comenzamos por la Baja Mesopotamia porque es aquí donde surgió la escritura, donde aparecieron las primeras ciudades, donde ocurrió la revolución urbana. El medio ambiente es esto, es un territorio de pantanos con pequeñas islas que, bueno, justamente aquí se desarrollaron en el pasado grandes obras hidráulicas para drenar las aguas, poder dedicarlo a la práctica de la agricultura y el riego regular de estos campos a partir de todo un sistema que después vamos a estudiar nosotros en la materia
pero es este, digamos, el medio ambiente en el que para muchos, para decirlo en términos rimbombantes, surgió la civilización, ¿no? Surgió la civilización mesopotámica. Hoy todo esto es patrimonio de la humanidad, es el territorio en inglés marshlands de Irak, y bueno, aquí tenemos por ejemplo fotografías de hoy población árabe que vive en esta región. Repito, este es el territorio en la antigua Mesopotamia, es lo que era Sumeria, la antigua Sumeria. Si uno sube un poco más hacia el norte, llega al territorio de la Mesopotamia central, donde el río Tigris y el río Éufrates se separan por tan solo 50 kilómetros. Aquí está ubicada la actual capital de Irak, que es la ciudad de Bagdad. Es un territorio de llanura y es un territorio donde para el tercer milenio, que es cuando contamos con los documentos escritos en cuneiforme, con distinta información, tenemos aquí una presencia mayoritaria de población de lengua semítica. Un tipo de lengua que también hoy hablan los árabes, pero también es la misma lengua, por ejemplo, que uno encuentra en el Antiguo Testamento, la Biblia hebraica, la lengua hebrea, ¿no es cierto? Como otras lenguas, el caso del arameo. Aquí en esta región estaba la famosa ciudad de Babilonia, Babilonia, que justamente significa en lengua semítica la puerta de los dioses. Subiendo el curso del río Éufrates, ya en territorio de lo que es la actual República de Siria, tenemos un territorio del Éufrates medio, es un territorio ya de meseta, por lo tanto aquí el río forma una especie de valle. Aquí había importantes ciudades portuarias que justamente cumplían el rol de conectar el sur de la Mesopotamia con la región del Levante mediterráneo, como el caso de Mari, Emar, después lo vamos a ver muy bien a lo largo de la materia. Volviendo al sur, en este caso al este de la Mesopotamia, tenemos el sur de los Montes Sagros, la región de Juzistán. Hoy esto ya es República Islámica de Irán. Acá ya tenemos un territorio de montaña con valles fuertemente marcados. Aquí también había ciudades importantes, como el caso de Susa, en una suerte de valles que formaban sistemas de planicies, pero más pequeños en relación a lo que uno encuentra en la Mesopotamia, y predominaba la población elamita, que nada tenía que ver ni con los sumerios ni con los semitas, y que después fueron conquistados por los persas aqueménidas, pero ya para la edad del hierro, primer milenio, mucho después de la época sumeria. Un poco más al norte, también en los Montes Sagros, la región del Luristán, aquí es una región donde llueve lo suficiente a lo largo del año como para poder practicar la agricultura de secano, que depende del agua de las lluvias, aquí hay valles fértiles, una región también ampliamente habitada, en permanente interacción con lo que es el Alto Tigris, la Alta Mesopotamia. En efecto, esta región a la que hacía referencia hoy es el Kurdistán, una región en disputa entre el norte de Irak, el suroeste de Turquía, perdón, el sureste de Turquía, el noroeste de Irán, un territorio obviamente habitado en su gran mayoría por poblaciones kurdas, y también aquí tenemos el territorio del Alto Tigris, que forma un valle, también es un territorio, como ustedes ven en las imágenes, de montaña. Más al norte tenemos el territorio del Transcáucaso, tenemos ríos importantes como el caso del Kura y Araxes, pero la verdad es que es un territorio con muy pocos documentos escritos hasta la época del primer milenio, así que en nuestra materia vamos a hacer mención, pero no le vamos a prestar tanta atención. Si nos vamos para el territorio del oeste, tenemos, como decíamos antes, la cadena de los Montes Tauros que separa la Alta Mesopotamia de la meseta anatólica. Fíjense ustedes a partir de las imágenes, tenemos aquí picos nevados, un territorio relativamente hostil que es naturalmente, perdón, valga la redundancia, una frontera natural. En efecto, al norte tenemos poblaciones que hablaban lenguas que nada tenían que ver ni con los semitas ni con otras lenguas de la Mesopotamia. Lenguas nativas, como el caso de la lengua etea, les dicen algunos, la lengua de Hatti, del país de Hatti, donde viene el nombre del reino de los hititas, pero en la época de los reinos de los hititas, en realidad los hititas hablaban otra lengua, que es una lengua indoeuropea, que era uno de los varios dialectos que estaban en la región. Bueno, sobre esto
vamos a profundizar más adelante, no quiero complicarles la vida ahora, pero yendo ahora hacia el sur, a la costa mediterránea, ya son aquí, tenemos ciudades orientadas más hacia el comercio marítimo, estas son ciudades igualmente tardías, de la época de la Edad del Hierro, del primer milenio, ciudades fenicias, perdón, yo algunas imágenes las tapo, ustedes igual pueden buscar todo esto en internet, igual lo vamos a volver a ver en la materia más adelante. Justo en el centro de lo que es el Levante, al sur de Siria, al norte de Palestina, en donde hoy está la República del Líbano, justamente da nombre a esto, están los montes Líbano, que es una región montañosa, con altas cumbres y con toda una serie de bosques de cedros muy famosos en la antigüedad porque las poblaciones de la Mesopotamia hacían expediciones largas y costosas a esta región. Esto también figura incluso en el famoso poema de Gilgamesh, el poema más antiguo de la humanidad, pero también los reyes egipcios. Incluso hay una ciudad, aquí la vimos en la diapositiva anterior, Biblos, una ciudad prácticamente egipcia, donde servía de puerto comercial para llevar, entre otras cosas, madera del Líbano, que servía para la construcción, fundamentalmente. Como decía antes, entre Levante y Mesopotamia tenemos el desierto sirio, un territorio árido, prácticamente deshabitado. Se practica el ganado, perdón, la transhumancia pastoril de ganado menor, cabras y ovejas, pero en los márgenes del desierto. En los territorios que están más cerca, ya sea del Levante o de la Mesopotamia. Volviendo ahora al Levante, la región sur, que es Palestina, está separado lo que es Cisjordania de Transjordania por una falla tectónica, el Valle del Rift, que es la tierra ahí se abre y tenemos una depresión de más de 400 metros debajo del nivel del mar, donde está el Mar Muerto, que es un lago salado rodeado por un desierto, y al norte el río Jordán, un territorio un poco más fértil, donde llamativamente se encuentran algunas de las evidencias más antiguas de la domesticación de plantas y animales en la región del cercano Oriente Antiguo. Como decíamos antes, tenemos en lo que hoy es Egipto la península de Sinaí, que es una continuación del sur del Levante, un territorio desértico. Al sur del Levante está el desierto del Negev, aquí ya tenemos el desierto del Sinaí, también es un territorio seco, hostil, es el territorio del famoso éxodo de la Biblia. Es un episodio también muy debatido, la mayoría piensa que no sucedió, pero bueno, hay muchos debates en torno a esto, pero si uno recuerda los relatos del éxodo, obviamente era una población que estaba atravesando un territorio sumamente hostil en términos ambientales. O sea, no llovía, no había agua. Si no hubiese sido por Dios, realmente todos hubiesen perecido en ese camino. Pero bueno, justamente ahí como está mezclado aquí lo religioso con lo histórico, con la fe, siempre esto obviamente despierta muchos debates. Lo vamos a trabajar en la materia más adelante. Así que bueno, fíjense ustedes, no vimos todas las regiones, pero ya con lo que vimos tenemos realmente una enorme heterogeneidad, una diversidad, regiones donde no llueve, regiones donde llueve mucho y eso permite practicar la agricultura de secano, regiones que están a la vera de los ríos, llanuras donde se practican obras hidráulicas, valles intramontanos, costa del mar Mediterráneo. El cercano oriente es una región muy diversa y justamente las poblaciones que habitaban cada una de estas regiones practicaban distintas formas de vida y estuvieron permanentemente en contacto unas con otras, así que digamos, cuando nosotros comenzamos a estudiar el cercano oriente, no tenemos que imaginarlo como un desierto, no tenemos que imaginarlo como un territorio homogéneo, sino exactamente lo contrario. A los pocos kilómetros, a 100, 200 kilómetros, el medio ambiente puede cambiar y de hecho cambia rotundamente, así que eso también explica muchas veces los fuertes contrastes que había a pocos kilómetros entre algunas ciudades, algunas poblaciones y otras. Esto, repito, lo trabajaremos mejor a lo largo de la materia. Había hecho mención a algunas lenguas, yo ahora quisiera pasarlo al mapa para que se entienda quizás un poco mejor, aunque cuando terminemos el curso se va a terminar entendiendo bien. Tenemos un conjunto de lenguas semíticas, que son lenguas que están emparentadas,
por cuestiones gramaticales, por cuestiones lingüísticas. En el territorio de Mesopotamia tenemos la lengua más antigua, que es la lengua acadia, y después dos variables dialectales, al sur babilónica y al norte la lengua asiria. Otra lengua muy importante es la lengua amorrita o amorrea, una lengua muy antigua, también de Siria, la lengua heblaita, y después la lengua cananea con sus distintos dialectos, que algunos evolucionaron en lenguas específicas, como el caso del propio hebreo. Otras lenguas de las familias semíticas está el arameo, que también lo vamos a ver en la materia, en la región de Siria, Alta Mesopotamia, y el árabe, naturalmente. Otras lenguas, que en este caso son de la familia indoeuropea, es la lengua hitita, a la que yo hacía referencia anteriormente, y la lengua de los antiguos persas. Sobre, bueno, de dónde vienen las lenguas indoeuropeas y cuál es su relación, también, como no podía ser de otra manera, es motivo de debate, lo vamos a ver en la materia. Después tenemos tres lenguas importantes en la región, pero que no están emparentadas con ninguno de estos dos grupos, ni con las semíticas ni con las indoeuropeas. Una lengua sumeria, al sur de la Mesopotamia, la lengua elamita, en la región del Juzistán, en Irán, y la lengua hurrita, al sur del Transcáucaso, en la Alta Mesopotamia. Aquí comparto con ustedes un cuadro adaptado de un libro de San Martín Ascusi, donde bueno, están las lenguas organizadas, clasificadas e incluso con sus variables en el tiempo. A ver, esto obviamente es muy complejo para una clase introductoria. Yo simplemente aquí quiero marcar lo que marqué en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí tenemos lenguas semíticas. Fíjense que arrancaríamos con los testimonios más antiguos del 3000 a.C. Después tenemos aquí lo que yo decía antes, el caso de las lenguas indoeuropeas. La lengua hitita ya la podemos ubicar a partir del 2000 a.C., pero el persa es una lengua más tardía. Los documentos más antiguos son del año 500, 400 a.C. Y las otras familias separadas tenemos el sumerio, que es una lengua también muy antigua, la más antigua en realidad. Aquí habría que ponernos un poquito, un poco antes del protoacadio, aunque muchos piensan de que más allá de las evidencias que se encontraron, ambas lenguas coexistieron durante el tercer milenio en la Mesopotamia. El caso de la lengua hurrita y el caso de la lengua elamita, que también es una lengua muy temprana en toda esta región del cercano oriente. Así que a la diversidad del medio ambiente le sumamos entonces la diversidad lingüística, lo cual también da cuenta de una complejidad en la composición de las poblaciones que habitaron el cercano Oriente Antiguo a lo largo de 3000 años, nada más y nada menos. Muy bien, y aquí marco dos más, otras dos lenguas que no puse en los mapas, pero que también van a encontrar mencionada, el caso de la lengua ática, como yo decía, de la población nativa de Anatolia, y la lengua casita, que es una lengua que hablaba una población montañés de los Agros, pero importante porque es una población que conquistó Babilonia durante casi medio milenio. Bueno, imaginarán ustedes que mucha información a lo largo de la materia se podrá estudiar y entender mucho mejor. Aquí simplemente una orientación bibliográfica para leer a toda aquella gente que quiera profundizar y, bueno, más adelante trabajaremos mejor todas estas cuestiones. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.